Buenas noches, República Dominicana. Sean todos y todas bienvenidos a esta edición de Fuera de Récord. Un domingo, como siempre, con muchas informaciones. Saludos especiales. Los dominicanos de aquí, los de allá, los que siempre nos ven a esta hora, tiempo real, los amigos de Europa, Estados Unidos y Asia. Tengo unos amigos asiáticos que por el cambio de hora también son parte de este contenido, una producción netamente dominicana. Quiero comenzar dándole las gracias al amigo Noel Newman por esta prenda tan preciosa, como pueden ver, de la más reciente colección Dulce Cosecha. Todo lo que tiene que ver con el buen vestir, elegancia, caché, creatividad y emoción y agresividad en colores, para verse diferente también. Esta chacabana de la nueva colección Dulce Cosecha. Miren los teléfonos, ahí abajo están. Llámese a Newman, que usted se encuentra Dulce Cosecha, amarga cosecha, todo lo que es elegante y caché, usted lo encuentra allá donde Noel Newman. Miren, señores, esta semana hay un acontecimiento político que ha marcado un acontecimiento sumamente importante. La decisión de la Junta Central Electoral de prohibir la difusión de las encuestas en estos momentos ha desatado mucho revuelo en el quehacer político nacional. Y tiene muchas razones, y a pesar del debate jurídico electoral, que es lo que se ha dado en estos momentos, la Junta insiste en que se aplique la ley. Bueno, lo que yo no sé si la Junta como tal tendrá la capacidad legal de que se cumpla esa decisión. Primero, como pueden ver, el director, léeme un poco esas imágenes de la Junta. La Junta en otras ocasiones, a pesar de la buena credibilidad que tiene su presidente Román Jaques con el tema del proselitismo hace tiempo, ha sido poco acatado por los partidos políticos. En esta ocasión, esta medida que busca evitar que las encuestas sean utilizadas como herramientas de promoción anticipada, construcción artificial de liderazgo, opresión psicológica sobre el electorado. Yo recuerdo una frase del precandidato presidencial y aspirante que haga aquí director, Francisco Javier García. Francisco Javier García, en una ocasión, en una entrevista, me dijo, ¿para qué sirven las encuestas? Decía Francisco Javier, para tres cosas, a 2 años de las elecciones. Para nada y para nada, decía Francisco Javier en ese momento. Sin embargo, las encuestas son unas herramientas que cuando son bien utilizadas, ciertamente son su nombre lo dice, una fotografía del momento. Hay firmas encuestadoras con mucho prestigio, por ejemplo, aquí mismo el grupo ACD Media difunde mensual o bimensual. Las encuestas que han salido del grupo ACD Media han sido certeras, son encuestas serias, son encuestas que tienen mediciones reales, no son encuestas hechas en cuarto frío. Al final, pienso que la Junta tiene la razón en cuanto a la aplicación de la ley para evitar que la chapucería y que encuestas sin nombres y que encuestas sin prestigio y que cualquier invento diga, tengo una encuesta. Bueno, hasta ahí puede ser un punto importante en el tema del quehacer en cuanto a lo que tiene que ver con la parte del mercado electoral y su incidencia. El tema de las encuestas surge, recuerdo, al final de 1906 con George Gallup, el profesor de matemática, periodista y un politólogo de mucho prestigio a nivel mundial. En aquel entonces, para esa fecha, ya las encuestas comenzaron a salir. De ahí viene el nombre de Gallup, de George Gallup, en 1906, cuando se iniciaron las primeras mediciones políticas. A partir de ahí, ha sido una herramienta fundamental para los partidos políticos. Todos los partidos políticos realizan encuestas, bueno, para ver el termómetro, para ver cómo está la situación. Hay encuestas de trabajo que no se publican, casi todo el mundo lo sabe. Pienso que la Junta con esto lo que busca es evitar la distorsión como tal. La propia regulación lo dice. Esas imágenes, director, puede seguir con ella, porque justamente el organismo la Junta Central Electoral como organismo entiende que la publicación masiva de encuestas a casi 2 años de las elecciones del 2028
eso podría generar ventajas indebidas para sectores con mayor capacidad económica y mediática. Tiene un poder de incidencia que ciertamente no podemos menospreciar, porque al final el electorado es el que tiene la última palabra. Pero hay un elemento también legal que tiene que ver con la propia ley, la ley 2023, que regula la prohibición de encuestas únicamente en los días previos a las elecciones, pero no establece de forma expresa una veda total como antes de la precampaña. En el fondo, el verdadero problema, pienso, no son las encuestas en sí, sino el uso político que se le dé. En la práctica, muchas mediciones terminan funcionando como mecanismo de presión interna en los partidos políticos. Eso es normal, pero que hay aquí, director, yo quiero leer justamente lo que establece el artículo 41 de la ley 3318 sobre partidos, agrupaciones y movimientos políticos. Establece que la precampaña inicia el primer domingo de julio del año anterior a las elecciones. Si es partiendo de ese punto de vista, la Junta Central Electoral tiene razón en el cumplimiento de la ley. Ahora, para las elecciones del 2028, quiero ver este calendario, oigan lo que establece, el primer domingo de julio del 2027, es decir, el 4 de julio del año próximo, es que se inicia de manera oficial el tema de la precampaña. A partir de esa fecha podrán realizarse legalmente actividades proselitistas internas y difundirse encuestas con fines electorales. Es lo que establece la ley. Ahora, ¿tendrá la Junta la capacidad de frenar esa decisión en los partidos políticos, en todos, que ya se inició esa precampaña? Porque la Junta, es verdad, ha hecho el esfuerzo de que se cumpla la ley. Inclusive la ley establece que se prohíbe la precampaña antes de ese año preelectoral, las actividades bajo techo. Pero todos los partidos están sueltos. Está suelto Leonel, están sueltos lo del PRM, están sueltos lo del PLD. No son actividades cerradas bajo techo. O sea que la Junta Central Electoral como tal tiene una tarea ardua para ese cumplimiento. Esa decisión automáticamente ha traído muchas reacciones. El primero en reaccionar fue Abel Martínez Durán, ex precandidato presidencial del PLD, a través de su cuenta de X. Deme esas imágenes, director. ¿Qué establece Abel? El precandidato Abel Martínez valoró positivamente la decisión de la Junta, aunque aseguró que las instituciones pierden autoridad cuando actúan tarde o de manera selectiva. A través de ese mensaje de X, antiguo Twitter, expresó que la democracia se fortalece cuando las reglas se aplican de manera igualitaria y a tiempo. El dirigente PLDista afirmó que durante años se permitió la difusión de encuestas sin regulación. Ahí lo pueden ver. Esta fue la primera reacción de Abel Martínez, precandidato presidencial del PLD. Siguiendo con el punto político, el PRM sigue en la mira de la población. El hacho está que arde y no es el del PRD, sino el del PRM. Recuerden que la extensión, la decisión que había para extender el periodo de 1 a 2 años de las actuales autoridades ha desatado un revuelo terrible a lo interno de esa organización política. El propio secretario de organización y presidente de la Comisión Nacional Electoral Interna de Línea Ascensión informó que la dirección ejecutiva se reunirá en los próximos días para definir la ruta del proceso interno y de la reforma estatutaria. El PRM ahora se va a someter a reformas estatutarias para definir una modificación que permita la extensión del periodo de las actuales autoridades, porque el reglamento, los propios estatutos del partido no lo permiten. Yo siempre digo, en política se hace lo que conviene. El PRM que se vea en el espejo del PLD, porque la división en el gobierno
es una sentencia de muerte de cara a los procesos electorales. Los partidos en el gobierno es como el diablo que se le mete. Yo pienso que sí, porque eso fue justamente lo que destruyó al PLD cuando no pudo compensar la relación partido-gobierno y lo que provocó la salida de Leonel Fernández y todas esas rebatiñas internas del PLD que llevaron a esa organización prácticamente a quedarse en una posición difícil de cara al futuro. Ahora vamos a ver qué pasa porque el PRM está en esa franja delicada. Vamos a ver, director, lo que dice Delignia Ascensión, secretario de organización, a propósito de este tema. Se aprobó en nuestra dirección ejecutiva una decisión de llevar primero al Comité Nacional, que es conforme al estatuto el organismo que recibe las propuestas en materia de organización de las elecciones de la dirección ejecutiva. El Comité Nacional lo aprueba y se convoca la Convención Nacional, que es el máximo organismo y el organismo con más facultad que tiene el partido. No es una extensión, es someter a la convención la aprobación de las autoridades que regirán el partido por el periodo de tiempo que se determine. Esa es la propuesta. Esto va a implicar, y lo digo y lo voy a desglosar porque quizás no lo han comunicado bien quienes han hablado del tema. El partido tiene cerca de 2.100 organismos. En el territorio nacional, estoy hablando de organismos territoriales, en el territorio nacional y en las seccionales del exterior. Andamos alrededor de unos 2.100 organismos. De esos 2.100 organismos, 912 organismos son de reciente creación, porque es una ampliación de zonas, que es la estructura sectorial o de base que tiene el partido. ¿Por qué esta ampliación? Bueno, porque todavía teníamos la misma estructura de zonas de cuando llegamos del PRD y la población ha crecido desde el punto de vista electoral, entonces estamos haciendo una adecuación con menos cantidad de electores en territorio determinado para que haya una mejor administración. En estos 912 organismos que van a empezar a existir a partir de su aprobación en esa convención, tendrán autoridades nuevas y serán los espacios donde vamos a colocar a una cantidad de dirigentes que ha llegado al partido, otros que no desarrollaban una vida política y hoy están siendo parte de la actividad política, y otros que hasta por una razón de edad es ahora que le corresponde participar en la misma. Hay un 30% de los organismos en un ejercicio de consenso que se hicieron, llegaron a consenso. Estamos hablando que un 30% de la cantidad a la que he hecho referencia, estamos hablando de 6.000 y tantos organismos. Y hay algunos casos que hay que revisar, son los menores, porque por una razón inclusive de muerte, en otra razón de personas que ya por edad o que se han ido a desempeñar funciones al exterior, amerita que esos organismos en su cúpula o en su base principal sean reestructurados. Entonces, la cantidad que quedaría para ser ratificada, ser modificada, es una cantidad mucho menor. Bueno, ya vieron lo planteado por Delignia Ascensión, secretario de organización del PRM. La suerte está echada, como dijo el líder reformista Joaquín Balaguer. Miren, Danilo Medina se cuadró como un pitcher y yo pensaba que iba a venir como con un lanzamiento rompiente. Danilo vino duro, como es que dicen los muchachos en los barrios, director, bajó con trenza Danilo, bajó duro, volvió de nuevo a traer, habló como Jesucristo, habló en metáfora. Dice Danilo Medina que envía un mensaje a los dirigentes del PLD donde asegura
que quienes abandonaron el PLD nunca conocieron la esencia del partido. ¿Y a quién se lo diría Danilo? A mí no fue. Yo pienso, ¿a quién? Al que le sirve el sombrero que se lo ponga. Vamos a ver, director. Y los otros, Dios tiene que darnos la oportunidad de decirle quiénes somos en realidad, porque estuvieron aquí y no conocieron la esencia del Partido de la Liberación Dominicana. Ojalá que tengamos la oportunidad de ir a una segunda vuelta electoral con ellos, para que sepan quién es quién y qué es el Partido de la Liberación Dominicana. Muchas gracias. Bueno, ya lo vieron, ¿eh? Se cuadró feo Danilo, pero le dio duro, sobre todo el escenario, porque habló en la Casa Nacional Reinaldo Pared Pérez en una Asamblea Nacional de Dirigentes, donde decía Danilo además que el panorama político está dividido en tres grandes fuerzas. Significa que el PLD forma parte de esa tercera fuerza y que la segunda vuelta electoral va a depender precisamente de cómo vaya el PLD. Recuerden, la polarización de dos partidos define una primera vuelta. Ahora, si hay tres grandes fuertes con crecimiento, si usted divide 100 entre tres fuertes, entonces no iríamos a una segunda vuelta electoral que no ocurre desde el año 1996, precisamente, cuando se inició la modalidad. Después siempre ha sido 50 más 1, que no es fácil sacarlo, pero cuando Hipólito ganó, pues 50, y Balaguer le hizo una empujadita, le dio a Hipólito ahí. Dejemos eso así para que también pase y evitar un derramamiento de sangre. Director, a la pausa, regreso más en esta edición de Fuera de Récord. Cambiar de canal, caso un delito federal. Ya volvemos. Juan Pablo Duarte no solo fue un político, sino también un gran educador que creía en la enseñanza para la libertad y el progreso, ofreciendo clases gratuitas e influyendo en el pensamiento de los jóvenes para defender a la patria. Doña Esperanza es como Duarte. Todos los días se levanta en Pedernales a enseñar la historia y los valores que nos caracterizan, para que la patria siempre esté con nosotros. Sean dominicanos al 100 siempre. La vida es un viaje lleno de emociones, desde las mañanas aceleradas hasta esos fines de semana que recargan el alma. Cada camino que recorres merece más tranquilidad. Por eso, tu seguro de vehículo ahora es Vía Reservas. Nuestros planes van contigo para que te sientas más seguro en cada trayecto. Elige Vía Reservas. Seguridad en tu ruta, tranquilidad en tu vida. Seguros Reservas. Respaldamos tu mañana. La minería no es solo piedras y metales, es el celular con el que te conectas, la laptop donde tus hijos aprenden, la música que escuchas cada día. Es el metro que tomas, el teleférico que te mueve, la olla donde cocinas y la energía que enciende tu hogar cuando se hace con corazón, con respeto, con supervisión del Estado y con comunidades que deciden. La minería no contamina, construye futuro. Minería de corazón. Conócela. Ministerio de Energía y Minas. Esto es mío, esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos, Valiente, luchador y soñador. Hay que soñar en grande. y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten. Porque yo soy honesta de verdad. Nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo. Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso, yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Y así amanece Santo Domingo. Los dominicanos podemos ser de muchas formas, pero todos somos iguales en esencia.
Lo más importante para nosotros es echar para adelante, siempre con una sonrisa y positivos ante cualquier desafío. Aquí nos damos la mano. Esa buena vibra y don de servicio la encuentras en cada rincón. Vamos por la vida relax, pero con todos los poderes, sacando tiempo para disfrutar del coro, nuestro sabor, colores y ritmos. Albert, ven acá, y si te preguntan qué es lo que con el dominicano, ¿qué tú le dirías? Que somos gente buena y confiable. GBC, 28 años siendo la farmacia de los dominicanos. Todos sabemos que el tiempo es muy importante en cada empresa. A veces parece que hay más tareas que minutos en el día, pero siempre hay una solución. Con la ley 32-23 de facturación electrónica podemos mejorar todo el proceso de facturación y ahorrar tiempo. Además, la Dirección General de Impuestos Internos dispone de incentivos por ingresar voluntariamente y un facturador gratuito para que ningún contribuyente se quede fuera. Porque el mundo evoluciona y nosotros también. Únete a la facturación electrónica. Continuamos con esta edición de Fuera de Récord, señores. La geopolítica está muy importante. Lo que pasa en la región tiene un significado muy especial. El mundo estremecido con esta guerra, este conflicto en Oriente Medio que ya tiene de rodillas a las grandes economías. Cuando vemos lo que está pasando en la región, ¿usted diría que está pasando? Bueno, la República Dominicana se encuentra en un sitial muy importante porque se encuentra justamente no solo en el trayecto del sol, sino, como decía el poeta Pedro Mire, sino que nosotros somos un país bendecido, señores. A esta hora de la noche yo le puedo decir que como se ve la región, solamente hay turbulencia en casi todos los países. En Perú, 10 presidentes en los últimos 7 años. En Ecuador, Bolivia, miren cómo está El Salvador, Honduras con la criminalidad. Nosotros tenemos ciertamente un país estable, gracias a Dios y a la madurez de esa clase política. Yo quiero hacer contacto con un destacado politólogo, director, vamos a hacer contacto con Jesús Guerrero, brillante politólogo, porque el próximo 31 de mayo, ahora, hay elecciones electorales en Costa Rica, en Colombia. La de Costa Rica ya pasaron. Hay elecciones en Colombia, muchas expectativas. Recuerden que Colombia ha sido un país estremecido en los últimos años por el tema de la violencia. Y allá sí funciona mucho en los últimos años el bailoteo de cara a una segunda vuelta electoral. Vamos a ver, director, ya está con nosotros en línea. Buenas noches, Jesús Guerrero, destacado politólogo. Qué bueno que esté con nosotros para analizar el tema internacional. Quiero comenzar con Colombia precisamente porque en la actualidad, ¿cómo usted vislumbra esas elecciones en Colombia? Las amenazas, el tema de la violencia de cara a este proceso electoral. Bueno, mira, yo hace tiempo me referí a ese tema y decía que Petro, buscando extenderse en el mandato, apostó a la política del terror, lo mismo que hizo Escobar en su momento, pero buscando eliminar la extradición. Petro lo que estaba buscando era extender su mandato, hablaba de hacer una consulta popular para modificar la Carta Magna colombiana, que creo que no ha sido sometida, si no me equivoco, o que me corrija el ingeniero, luego de esa modificación de los años 90, en medio de la época del terror de Escobar. ¿Qué sucede con la oposición colombiana? Vemos que está el nuevo liberalismo del hijo de Luis Carlos Galán, que no ha encendido, no ha aprendido ni en las encuestas ni en las elecciones pasadas. Este señor, Abelardo, que es abogado, estaba compitiendo en la interna para elegir el candidato de la oposición en el partido del líder de la oposición colombiana, Álvaro Uribe Vélez. Uribe está inhabilitado, no puede ir, aunque se jugó con la idea de habilitarlo nuevamente, cosa que él rechazó. La candidata de Uribe es Paloma Valencia, pero ha sido opacada totalmente por este señor El Tigre, que lo han bautizado incluso en las redes los colombianos como el Bukele colombiano. Porque esos son productos de la fatiga democrática. La gente está cansada de ir a votar, votan y votan, y no ven un resultado ni un cambio directo en su vida. Por eso en las encuestas de aquí del patio,
que he dicho en todos los análisis que he hecho de las series, porque aquí hay gente que está tirando hasta encuestas hechas en ChatGPT para complacer sus sueños o anhelos. Y todas las encuestas te dicen aquí que ninguno las encabeza. Eso es, bueno, la Gallup, que hay gente que dice ya no le gusta, antes la publicaban y pagaban portadas falsas en los periódicos para anunciar todos esos resultados, ahora dicen que no, que son compradas. Te saca un 23%, te dice que no tiene un candidato y está por encima de los dos partidos opositores individualmente. Eso es un síntoma de fatiga democrática. Bueno, no creo tanto así porque en abril del 2023 le dio 40 al PRM, 16.7 a la Fuerza del Pueblo y 16.6 al PLD y 25% ninguno. O sea que todavía no hay un candidato definido. El único candidato definido es el expresidente Fernández por la Fuerza del Pueblo y solo en sus propias encuestas que ellos publican no gana en primera vuelta, caminando solo. Bueno, a propósito de Colombia, la gran sorpresa, licenciado, ¿qué le parece a usted esto de Abelardo Espriella? ¿Y qué representa ese movimiento político? Señores, los outsiders en política está muy de moda. En Colombia hay un movimiento muy raro y un proceso confuso. Por eso le pregunto, ¿qué le parece ese movimiento como tal? Mira, todo el mundo sabe que el gallo que tiene el presidente Gustavo Petro es Iván Cepeda, hijo del presidente del Partido Comunista, sí, que fue asesinado producto de esa persecución que tenían los hermanos, ahora se me fue, los Castaños, que crearon las autodefensas colombianas, asesinaron a Carlos Pizarro del M-19, a Bernardo Jaramillo, al padre Iván Cepeda, que es el elegido por Gustavo Petro ante la imposibilidad de la no reelección en Venezuela, en Colombia. ¿Qué sucede con Iván Cepeda? El gobierno de Petro está en sus peores momentos. En todo, su esposa en la lista Clinton. El ministro más cercano de él también en la lista Clinton. Ha salido este tigre, un candidato totalmente anómalo, no se atañe a lo que es, dicho por él mismo, a lo políticamente correcto. Yo lo vi, el discurso que tiene contra Gustavo Petro es que hasta se refiere a su orientación sexual. Y eso a la gente le ha encantado en Colombia, porque en Colombia no quieren un cambio o una transición democrática, quieren justicia. Y tal vez no justicia, quieren venganza. Y cuando las sociedades llegan a eso, ahí está el ejemplo de sus vecinos de Venezuela. Hugo Chávez fue la tesis del último comandante guerrillero de Venezuela, Douglas Bravo, que dijo que no podían seguir enfrentando al gobierno, apostar a que lo iban a destruir, sino que tenían que enfrentar a sus cuadros jóvenes en el ejército. Ahí salió el MR-20 de Chávez, el movimiento Bolívar. ¿Y qué ha pasado con Venezuela? Lo primero que hicieron fue que destruyeron los partidos políticos, anularon cualquier vestigio de institucionalidad, cualquier equilibrio democrático, y hoy vemos los resultados de un país que está, un país rico, totalmente quebrado. Licenciado, los balotajes en Colombia, hay un sector conservador. Álvaro Uribe Vélez salió de la presidencia hace mucho, pero la incidencia de Uribe en Colombia juega un papel muy importante. La muerte, el crimen contra el ex candidato pasado presidencial ha dejado una secuela de mucha inseguridad en Colombia y el balotaje como tal no se descarta una segunda vuelta. ¿Cómo usted ve esa incidencia, ese mercado electoral que es en la región de los más cambiantes en los últimos años? Bueno, no veo imposible que sea un balotaje que el expresidente Álvaro Uribe proclama al tigre. No creo que haya, porque incluso él ha dicho que es un fiel seguidor de Álvaro Uribe. Todo el sector conservador colombiano tiene un líder, nadie lo puede poner en duda alguna, Álvaro Uribe Vélez. Incluso para mí es uno de los principales líderes de la región. Y ha mantenido, lo sometieron a la justicia, tuvo que aislarse en una base militar en un momento, perseguido, incluso se dijo que era la ballena azul, que era el contacto político del cartel del norte del Valle, que decían que había surgido luego de la desaparición de Medellín y la oficina de Envigado. Y ese hombre colocó a Iván Duque, que era un desconocido, que solo había tenido el primer cargo que tuvo Uribe, que era de lo que sería el equivalente en Colombia de la Junta de Aviación Civil, y tuvo un hombre que no lo traicionó, como pasó con Juan Manuel Santos, que incluso claudicó en las banderas de Uribe cuando hizo el acuerdo de la paz con la FARC.
que han sido un desastre, y hoy vemos en Crime Insight que el nuevo perfil del capo colombiano de las drogas cambió y es un clase media que anda en un vehículo humilde y se monta en las vueltas, como le dicen ellos en el mundo del AMPA, conjuntamente con los miembros que se desmovilizaron del acuerdo de paz de la FARC. Incluso tuvieron que ir a buscar a uno a Venezuela. El ejército colombiano tuvo que pasar la frontera, que era la mano derecha de Timochenko, ahora se me fue el nombre, era el señor de la bufanda. Entonces, Uribe ha demostrado que tiene razón en las cosas que dijo. El acuerdo de paz, ¿fue exitoso o fue un fracaso? Legitimó el crimen de cuántos y lo llevó a puestos en el Congreso. Mire, si salgo de Colombia, yo quiero ver esta situación de Trump, la amenaza de Trump, fuera independientemente del Medio Oriente. Hay un movimiento raro con Cuba y el presidente cubano ya le advirtió, si vienen aquí va a haber un derramamiento de sangre. Le pregunto, ¿está Cuba preparada para enfrentar una potencia como Estados Unidos? Recuerden que Maduro se paró como un toro. ¡Que vengan a Miraflores para que encuentren un hombre! Cuando le frenaron ahí, se le tiraron a Maduro. Plátano Maduro no volvió a verde, pero se le complicó a Maduro. Le hago la pregunta, Cuba en la mirilla de Estados Unidos, ¿qué busca Estados Unidos y cómo esto puede afectar el mapa político de la región? Bueno, para mí Cuba, y tú viste la noticia, luego de que se cumplió la cumbre, que concluyó la cumbre norteamericana-China, ¿cuál fue la noticia? Dividir, de pasar de una guerra fría y comercial a pasar a un entendimiento mutuo, no porque quieran. China ahora atraviesa una de sus peores crisis inmobiliarias, peor de la década perdida del compañero Mao Zedong, que producto de esa revolución cultural persiguió a Deng Xiaoping, dejó a su hijo inválido, que lo lanzaron de un tercero o un cuarto piso. Deng Xiaoping hubo que buscarlo del exilio, abrió China al mundo, y hoy vemos cómo Xi Jinping ha seguido esa línea. Pero Estados Unidos, con la inflación, pactaron nuevamente habilitar las licencias para producir carne norteamericana en China, que representaba antes de este rompimiento y de los aranceles de Donald Trump $40 mil millones de ganancia. China va a recibir equipos como los aviones, pero eso fue lo que se vio. Decía Juan Bosch que Raúl Castro, que está una gripe de ir sin conocer al creador, tal vez, bueno, recuerdo a Jair Bolsonaro diciendo lo que dijo cuando murió Castro, el hermano Fidel. Sí. No lo voy a repetir aquí, todo el mundo sabe lo que dijo. Tal vez era el inicio de la libertad de un pueblo. ¿Qué es Raúl Castro para el gobierno norteamericano? Un triunfo. Lo lograron vencer después de más de 60 años. ¿Pero por qué lo hicieron? ¿Por qué a Estados Unidos le interesó intervenir directamente en las elecciones de Honduras contra los Zelaya? Que Donald Trump ha reeditado totalmente, y aquí tengo este libro de Harmon Trujillo, la aplicación de la doctrina Monroe, de James Monroe, pero no de él, sino de los corsarios de Teddy Roosevelt. El 26 de julio ajustician a Lilith de 1899. El acto de corrupción más grande de la historia de este país, la San Domingo Improvement, los préstamos. Para 1907 la convención. De Roosevelt a Taft y luego Woodrow Wilson, que era demócrata, viene la revolución del ferrocarril en el gobierno de Bordas Valdés, la intervención norteamericana en el 1916, del 16 al 24, pero poca gente dice que en el 1915 también estaba intervenido Haití, que duró hasta el 29. ¿Qué hizo Estados Unidos con esto? Sacó toda la incidencia europea o de Inglaterra, y ahora mismo, ¿qué está haciendo él cuando entra a Venezuela y se lleva a Maduro? Que otra cosa que para mí salió de esa reunión fue la extradición de Alex Saab, que parecería ser que el cartel de los soles pasó a ser el cartel de los sapos, porque incluso anoche se anunció de voz de Diosdado Cabello, que para mí en cualquier momento va a ir a dar su viaje a conocer Disney. ¿En Venezuela? No, la esposa de Alex Saab se encuentra ahora mismo detenida en arresto domiciliario bajo la custodia del SEBIN. No hay ninguna diferencia entre el SEBIN y la Gestapo. Jesús, yo quiero que usted me diga, en política se gana de un lado, se pierde de otra y demás. La crisis de este Medio Oriente, el impacto en la República Dominicana, ¿a quién ayuda? ¿A quién afecta? De un lado se gana, de un lado se pierde. ¿Le conviene de cara al 28 a la oposición
o al oficialismo? Lógicamente a la oposición. Ahora hay que ver a qué oposición, si a la verde o a la morada. Pero el problema es que si no se ponen de acuerdo ellos, el gobierno ha seguido corriendo su camino. Y eso lo digo lo más imparcial posible. Pero, ¿tú has escuchado al presidente Fernández refiriéndose a la crisis? Yo lo escuché diciendo que si se eliminaba el 50% del financiamiento de los partidos, podíamos estar en una crisis que podríamos convertirnos en Haití. No entiendo por qué, si fue la propia oposición que pidió al gobierno que se sacrificara. Sí. Entonces, los partidos no reciben financiamiento público. Sí. Pues entonces son parte del Estado. Sí. ¿Qué es el Estado? La mancomunidad de la cosa pública. Entonces también está en la partida de sacrificio. Le han tocado una susceptibilidad a los partidos políticos, específicamente a la oposición, que yo vi a alguien diciendo que es una conspiración para eliminar a la oposición política. Bueno, ya lo vieron. Gracias, Jesús Guerrero, destacado politólogo, por estar con nosotros a esta hora de la noche, edificando al país. Ya lo vieron. ¿Cómo está la región? Nosotros estamos tranquilos. Intranquilo está el director que me está haciendo señas. A la pausa, directora, regreso más en esta edición de Fuera de Récord. Recuerden cambiar de canal. Caso un delito federal. Ya volvemos. Juan Pablo Duarte no solo fue un político, sino también un gran educador que creía en la enseñanza para la libertad y el progreso, ofreciendo clases gratuitas e influyendo en el pensamiento de los jóvenes para defender a la patria. Doña Esperanza es como Duarte. Todos los días se levanta en Pedernales a enseñar la historia y los valores que nos caracterizan, para que la patria siempre esté con nosotros. Sean dominicanos al 100 siempre. La vida es un viaje lleno de emociones, desde las mañanas aceleradas hasta esos fines de semana que recargan el alma. Cada camino que recorres merece más tranquilidad. Por eso, tu seguro de vehículo ahora es Vía Reservas. Nuestros planes van contigo para que te sientas más seguro en cada trayecto. Elige Vía Reservas. Seguridad en tu ruta, tranquilidad en tu vida. Seguros Reservas. Respaldamos tu mañana. La minería no es solo piedras y metales, es el celular con el que te conectas, la laptop donde tus hijos aprenden, la música que escuchas cada día. Es el metro que tomas, el teleférico que te mueve, la olla donde cocinas y la energía que enciende tu hogar cuando se hace con corazón, con respeto, con supervisión del Estado y con comunidades que deciden. La minería no contamina, construye futuro. Minería de corazón. Conócela. Ministerio de Energía y Minas. Esto es mío, esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos, Valiente, luchador y soñador. Hay que soñar en grande. y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten. Porque yo soy honesta de verdad. Nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo. Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso, yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Los dominicanos podemos ser de muchas formas, pero todos somos iguales en esencia. Lo más importante para nosotros es echar pa'lante, siempre con una sonrisa y positivos ante cualquier desafío. Aquí nos damos la mano. Esa buena vibra y don de servicio la encuentras en cada rincón. Vamos por la vida relax, pero con todos los poderes, sacando tiempo para disfrutar del coro, nuestro sabor, colores y ritmos. Albert, ven acá, y si te preguntan qué es lo que con el dominicano, ¿qué tú le dirías? Que somos gente buena y confiable. GBC, 28 años siendo la farmacia de los dominicanos. Todos sabemos que el tiempo es muy importante en cada empresa.
A veces parece que hay más tareas que minutos en el día, pero siempre hay una solución. Con la ley 32-23 de facturación electrónica podemos mejorar todo el proceso de facturación y ahorrar tiempo. Además, la Dirección General de Impuestos Internos dispone de incentivos por ingresar voluntariamente y un facturador gratuito para que ningún contribuyente se quede fuera. Porque el mundo evoluciona y nosotros también. Únete a la facturación electrónica. Continuamos con esta edición de Fuera de Récord. Señores, el tema de la salud mental en la República Dominicana se ha convertido en un elemento de mucha preocupación. Hay una demanda importante en cuanto a la aprobación de esa ley de salud mental que cursa en la Cámara de Diputados del querido amigo y colega Aníbal Díaz. Prácticamente se ha estancado. Sin embargo, los feminicidios siguen siendo muy preocupantes en el país, más de 30 en los que va de año. Recientemente vi una conferencia importante que realizó el Ministerio de Agricultura con dos profesionales muy destacadas, Katie Peña de Madres Todoterreno y también Catherine Castro, una psicóloga brillante, que dieron a conocer una serie de puntos que me ha llamado mucho la atención y los quiero compartir porque he visto la información en varios medios de comunicación y me parece muy interesante la experiencia de cómo convivir, el tema de la inteligencia emocional, los factores de riesgos. Veo que hablaron de varios aspectos y quiero compartir con ustedes parte de lo que pasó en esta importante charla conferencia. Y hoy quiero hablarte de Madres Todoterreno y cómo yo antes de florecer fui sembrada. Sí, estamos en el Ministerio de Agricultura y hoy quiero hablarte de un proceso hermoso que nos da la naturaleza y la agricultura, y es ese proceso de siembra, esos procesos de crecimiento que tenemos que afrontar como madres, como profesionales, en nuestro día a día, pudiendo equilibrar nuestra maternidad con nuestro trabajo. Porque yo sé que cada una de las que están aquí, pues para llegar aquí tienen que dejar, las que tienen niños pequeños, tienen que dejar todo listo, las que tienen adolescentes, llevar a esos niños al colegio, hacerle desayuno, preparar todo. Y a veces lo hacemos sin fuerza, cansada, pero no tenemos que parar, con valentía. Y esa es una de las fortalezas que como madres debemos de afrontar. Y lo hacemos pensando en los demás, haciéndolo de manera pues bonita, porque sabemos que esa semilla que va a ser, que está siendo plantada en esos corazones de esas personas que van creciendo en nuestros hogares, pues son el futuro de la sociedad. Y hoy quiero hablarte de ese proceso que yo como madre he pasado. Y sé que cada una de las que están aquí lo han pasado, están en uno de esos procesos actualmente. Y aquí vamos a hablar un poco de eso, para que sientan que no están solas, para que sepan que toda madre tiene un proceso de crecimiento. Cada quien lo vive de manera distinta, pero al final cada una pasamos por esto. Y vamos a la primera etapa de siembra, y es cuando esa semilla se entierra para poder dar ese fruto. Y este es uno de los procesos más difíciles. ¿Ustedes saben por qué? Porque ahí no estamos viendo qué está pasando debajo de la tierra. Nosotros simplemente tomamos una semilla con fe y esperanza, la sembramos para que luego en su momento pues empiece a crecer, a dar esos frutos y esa siembra esperada. Pero ¿qué sucede aquí? Muchas veces estamos sembrando, como les dije, amor, estamos sembrando pues esa paciencia con nuestros hijos, estamos sembrando trabajo en nuestros puestos de trabajo, dando lo mejor de nosotras. Y a veces decimos, pero esto no vale la pena. Realmente yo estoy haciendo esto, matándome y al final no veo ningún resultado. Pero hay algo creciendo debajo de la tierra. Hay algo que está germinando y que está haciendo ese proceso de vida para lo que luego va a acontecer. Y este proceso, a veces cuando lo pasamos, nos desesperamos. En mi proceso, cuando yo estaba ahí, estaba en una habitación con mi hija, sin saber qué hacer, con depresión, ansiedad, sin tener las herramientas para afrontarlo.
Y yo decía, no, pero es que mi vida se acabó aquí. Ya se acabó mi vida profesional, se acabó yo salir con mi esposo, se acabó la chelcha, no, ya aquí se quedó todo. Imagínense, yo con una recién nacida, sin saber qué iba a hacer, sin tener las herramientas para enfrentarlo, en medio de una depresión postparto, en medio de esa ansiedad que yo nunca, señora, había pasado por procesos mentales. Nunca en mi vida, pero luego que me convierto en madre lo tengo que afrontar con valentía. Y ahí empezó a crecer esa semilla donde yo no veía nada, pero sí tenía la certeza de que aunque no veía nada en el momento, algo estaba creciendo porque ese momento iba a pasar, señores. Ese momento iba a pasar y yo iba a retomar mi trabajo, yo iba a retomar mi profesión y enfrentar mi día a día con valentía, pero en ese momento uno dice, Dios mío, ¿cómo que lo voy a hacer? No tengo la salida, no veo la luz al final del camino, como siempre dicen, ¿dónde está? No la veo, pero sí, ahí está creciendo. Y yo quiero que tú mires a esa madre, a esa mujer que tú tienes al lado. Mírala y dile con fuerza, algo está creciendo, algo se está formando dentro de ti. Vamos, con fuerza, díganselo. Un aplauso para ustedes, para este crecimiento que viene exponencial en sus vidas. Yo quiero iniciar con lo siguiente. Renunciemos a esa famosa búsqueda del balance perfecto. El balance perfecto no existe. Y lamentablemente vivimos en un mundo que nos está abordando constantemente con mucha sobreinformación. Y estamos expuestos todos los días al famoso scrolling, que todo el tiempo nos están diciendo cosas diferentes. Y un día uno dice, pero ¿y a quién le creo? Pero esto no me funciona, esto no va conmigo. La salud mental es muy individual. Cuando yo doy consultas psicológicas, yo tengo que entender que mi paciente no es igual a mí. Y que la persona que tú tienes al lado no es igual a ti. Y que lo que le funciona, digamos su nombre, que lo que le funciona a la señora Larisa no es lo que le funciona a Fide. Porque somos entes individuales. Aquí yo te voy a dar un sinnúmero de herramientas y tú vas a tomar las que más te sirvan. Pero ¿cómo vamos a hacer esta charla? Vamos a hacer la dinámica, porque tampoco venimos aquí a aburrirnos, ¿verdad? Aquí no vinimos una vez más a escuchar a otra persona. Aquí vinimos a hacer esta charla nuestra, ¿ok? Entonces, empecemos por mi bienestar importa. Repítanlo. Mi bienestar importa. Entonces, dicho esto, gracias. Vamos a empezar. Nosotros vivimos en un mundo que nos ha enseñado una fórmula que no es la más correcta, por así decirlo. Nos han enseñado que nosotros tenemos que hacer, luego que hacemos, tenemos, y dependiendo de lo que hacemos y tenemos, entonces somos. Como que nuestro valor depende de los roles que hacemos, cómo lo hacemos, de lo que tenemos, los logros, y entonces ahí es que yo tengo un valor. Error número 1, desde que tú fuiste engendrada en el vientre de tu madre, tú tenías un valor y una identidad en Cristo. Amén. Y desde el momento que entendemos eso, le restamos poder al mundo de determinar mi valor y quién soy. Aquí empezamos a posicionarnos en las vitrinas de delante, donde se ponen las cosas de valor, y dejamos de ponernos en las ofertas de atrás. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la fórmula correcta? La fórmula correcta es ser, más hacer y luego tener. Entonces, repita conmigo, soy, hago y luego tengo. Y de ahí depende tu valor. ¿Tú sabes por qué? Porque si en el día de mañana Dios te libre, te quedas sin trabajo, Dios te libre, te pasa alguna situación personal, pierdes algún familiar, te pasa alguna situación y tu identidad estaba puesta solo en tu rol, entonces, ¿quién eres? ¿Con qué te quedas? Cuando tú empiezas a identificarte como una mujer resiliente, como una mujer capaz, como una mujer valiente, como una mujer determinada, como una
mujer enfocada, no importa la adversidad que suceda, tú sabes las cualidades y las virtudes que reposan dentro de ti, que te van a ayudar y te van a sostener en los momentos de incertidumbre. Bueno, ya lo vieron, brillante participación de Katie de Madres Todoterreno, que forma parte de este staff. Esperamos pronto tenerla, al igual que Catherine Castro, destacada psicóloga, una joven brillante con un conocimiento amplio. Me convenció mucho lo del cerebro, la parte emocional, lo que explicaba Catherine, y cuando Katie hacía referencia también del empoderamiento de la mujer, qué hacer para lograr sus objetivos, sus metas. A propósito de las madres, eso cae bien, no solamente por las madres, sino por lo que implica hoy una sociedad, como dice Bauman, la sociedad líquida, una sociedad que vive cambiando constantemente y que los patrones de conducta hoy son muy diferentes al pasado. Señores, hasta aquí mi trabajo. Elvis Slim estuvo con ustedes más. Hasta la próxima semana en Fuera de Récord. Juan Pablo Duarte no solo fue un político, sino también un gran educador que creía en la enseñanza para la libertad y el progreso, ofreciendo clases gratuitas e influyendo en el pensamiento de los jóvenes para defender a la patria. Doña Esperanza es como Duarte. Todos los días se levanta en Pedernales a enseñar la historia y los valores que nos caracterizan, para que la patria siempre esté con nosotros. Sean dominicanos al 100, siempre. La vida es un viaje lleno de emociones, desde las mañanas aceleradas hasta esos fines de semana que recargan el alma. Cada camino que recorres merece más tranquilidad. Por eso, tu seguro de vehículo ahora es Vía Reservas. Nuestros planes van contigo para que te sientas más seguro en cada trayecto. Elige Vía Reservas. Seguridad en tu ruta, tranquilidad en tu vida. Seguros Reservas. Respaldamos tu mañana. Y la minería no es solo piedras y metales. Es el celular con el que te conectas, la laptop donde tus hijos aprenden, la música que escuchas cada día. Es el metro que tomas, el teleférico que te mueve, la olla donde cocinas y la energía que enciende tu hogar cuando se hace con corazón, con respeto, con supervisión del Estado y con comunidades que deciden. La minería no contamina, construye futuro. Minería de corazón. Conócela. Ministerio de Energía y Minas. Esto es mío, esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos, Valiente, luchador y soñador. hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten. Porque yo soy honesta de verdad. Nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo. Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Los dominicanos podemos ser de muchas formas, pero todos somos iguales en esencia. Lo más importante para nosotros es echar para adelante, siempre con una sonrisa y positivos ante cualquier desafío. Aquí nos damos la mano. Esa buena vibra y don de servicio la encuentras en cada rincón. Vamos por la vida relax, pero con todos los poderes, sacando tiempo para disfrutar del coro, nuestro sabor, colores y ritmos. Albert, ven acá, y si te preguntan qué es lo que con el dominicano, ¿qué tú le dirías? Que somos gente buena y confiable. GBC, 28 años siendo la farmacia de los dominicanos. Todos sabemos que el tiempo es muy importante en cada empresa. A veces parece que hay más tareas que minutos en el día, pero siempre hay una solución. Con la ley 32-23 de facturación electrónica podemos mejorar todo el proceso de facturación y ahorrar tiempo.
Además, la Dirección General de Impuestos Internos dispone de incentivos por ingresar voluntariamente y un facturador gratuito para que ningún contribuyente se quede fuera. Porque el mundo evoluciona y nosotros también. Únete a la facturación electrónica.